¿Qué pasa cuando el entusiasmo inicial desaparece y aún así decidí seguir creando? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de videos podcast de Gia Romana. Y hoy quiero hablar de una cuestión que nos pasa a todos los emprendedores cuando ya llevamos cierto tiempo emprendiendo, cuando ya pusimos nuestras ideas en marcha y vemos que están funcionando, que si no viste el video anterior te voy a dejar el link en la descripción para que lo puedas ver. Ahí expongo un poco esto de las ideas que podemos tener, que pueden ser muy diversas. Muchas veces podemos tener ideas que nos surgen y decimos, wow, mirá, que vienen infinitamente con todos sus detalles, con una gran proyección, y muchas veces son tan complejas que no terminan siendo viables para nuestro emprendimiento que deseamos crear, y que por ahí muchas veces otras ideas que por ahí no tienen tanta relevancia, que nos parecen a nosotros que no tienen tanta relevancia, por la simpleza que tienen, terminan siendo muy viables. ¿Por qué? Porque resuelven muy bien la dificultad o el problema que tiene nuestro cliente. Y terminen siendo ideas que valen oro. Pero ¿qué pasa cuando ya esa idea funciona, nuestro emprendimiento comienza a tener buenas ventas, recibimos buen feedback, termina siendo rentable? Llega un momento que todo parece convertirse en automático. Lo que al principio nos inspiraba, nos motivaba, nos daba ese impulso para hacer y seguir, como ya se consiguió, digamos, de alguna manera, nuestro cerebro ya recibió esa recompensa, ya logró su objetivo, queda todo como en automático, empezamos como a perder el entusiasmo, y ahí es donde sí o sí estamos internamente deseosos de una expansión. Nos está pidiendo el emprendimiento crecer de alguna manera. Ya el envase nos empieza a quedar chico y tenemos ese llamado de llevar un paso más a nuestra creación. Si nuestro caso es que estamos ofreciendo un producto, ver si podemos ofrecer alguno más que permita la expansión y complementación de lo que ya venimos haciendo. Por ejemplo, si nuestro emprendimiento ofrece mates pintados de manera artesanal, bueno, a ver qué poder sumar, no sé, para llevar la yerba, o sumar termos, o sumar materas. Lo mismo si estamos ofreciendo o brindando un servicio, bueno, ver de qué manera dentro de lo que estamos ofreciendo podemos complementar y expandir que siga resolviendo el problema de nuestro cliente. Entonces, de esta manera logramos crear una nueva meta, recobrar el entusiasmo y generar un nuevo desafío. Pero ¿qué pasa si esto nuevo que logramos implementar para poder expandirnos nos lleva a cometer errores y a generarnos una frustración? Resulta ser que los mates artesanales a los cuales le sumé un accesorio para llevar la yerba están hechos industrialmente. Los pongo, invertí un montón de energía en cuanto al diseño, en ver quién me los iba a fabricar. Los pongo a la venta y resulta ser que a los clientes no les gusta porque no respeta las características artesanales. Motivo por el cual eligen a ese emprendimiento esos mates artesanales, justamente por esa calidad de producto hecho totalmente a mano. Acá sí estaríamos respetando esto de complementar y expandir, sumando accesorios a nuestro producto estrella. Pero se nos estuvo olvidando algo muy importante, el valor por el cual nos eligen nuestros clientes. Entonces, ya sea que te estés encontrando en un momento de expansión de tu emprendimiento o estés iniciando, ¿cómo podemos transformar esos errores y esos fracasos como parte de crecimiento de nuestro emprendimiento o nuestro proyecto artístico? Bueno, primero es importante entender nuestro contexto inicial, cómo nosotros comenzamos a emprender. Por ejemplo, no es lo mismo venir de una familia que hace años se dedica al rubro textil, que tiene empresas. En ese caso o en esa situación vamos a tener un conocimiento heredado de cómo funciona un negocio, vamos a entender las fases de los ciclos de pérdidas y ganancias. Entonces, en esas situaciones el rango de cometer errores es mucho menor por tener ese conocimiento adquirido. Pero es totalmente distinto en el caso en el que uno comienza completamente de cero. El rango de cometer errores va a ser mucho mayor y eso es fabuloso que ocurra en términos de procesos, porque obviamente que en términos materiales y de tiempo es muy frustrante, así que lo sé. En mi propia experiencia es muy importante tomarse el tiempo para cambiar la perspectiva de cómo estamos viendo la situación.
Si arrancan desde cero, como en mi caso, bueno, entender o ponerse a analizar si ese error se cometió por impulsividad, por falta de herramientas en cuanto a cómo funciona un negocio, o porque tuvimos ideas egoístas. Muchas veces basamos nuestras ideas en lo que nos gusta, en lo que, no sé, sabemos hacer con mayor facilidad, sin tener en cuenta y olvidarnos el motivo principal por el cual empezamos a emprender, que es solucionar problemas a nuestros clientes. Eso es lo que hacemos los emprendedores, solucionamos problemas. O también muchas veces lo que sucede es que nos faltó revisar nuestro modelo de negocio, como es el caso del ejemplo que les ponía del mate, que ofrecía un accesorio para la yerba sin tener en cuenta que tenía que respetar esta característica artesanal. Entonces, generar esta capacidad de entendimiento de por qué se puede haber generado un error y no estar todo el tiempo con esta sensación de que estoy perdiendo cada vez que se comete un error, es lo que nos va a permitir crecer. Muchas veces el crecimiento proviene de un origen interno, no lo vemos reflejado externamente. Claramente que uno parece que le encuentra como la asertividad o la garantía de que está funcionando algo porque lo vemos reflejado externamente. Pero hacete esta pregunta cada vez que sientas que estás perdiendo. Si vos sentís que no sos la misma persona que el mes pasado, que estuviste ocupándote de generar más herramientas, aunque todavía no esté reflejado externamente, déjame decirte que sí, estás creciendo, no estamos perdiendo. Entonces, entender que los tiempos internos y externos no condicen, van de manera diferente. Y te puedo asegurar de que si te concentras en construir, en vez de cada vez destruir, cada vez que algo no funciona, lo demás va a venir por añadidura. Va a aparecer ese cliente, o va a aparecer ese inversor, o va a aparecer la oportunidad de asociarte con alguien. Las oportunidades aparecen si nos dedicamos a construir. Por eso, darnos esa oportunidad de transformar esos errores en aprendizaje y entender que en realidad estamos adquiriendo conocimiento y experiencia, nos va a hacer salir de ese pensamiento de pérdida y entender que estamos creciendo. Por eso, ¿qué nos diferencia de aquellas personas que abandonan de los que realmente desarrollamos esta resiliencia emprendedora? Bueno, para mí las personas que abandonan sus emprendimientos son personas que pusieron foco y proyección pura y exclusivamente en un solo objetivo, que es o quiero tener más plata, o tener más tiempo, o ser mi propio jefe, cuando en realidad ser tu propio jefe implica de tu propio esfuerzo y tu capacidad de reinventarte. En cuanto a términos de tiempo, terminas trabajando mucho más que si estuvieras trabajando en relación de dependencia, y el dinero es algo que se proyecta a largo plazo, no es algo que viene enseguida. Incluso muchas veces hay pérdidas, hay contratiempos. Entonces creo que eso, como el objetivo está puesto solamente en eso, más que en un crecimiento interno, es muy fácil desistir y querer abandonar, porque obviamente no estamos cumpliendo nuestras propias expectativas. En cambio, la persona que desarrolla resiliencia emprendedora entendió que su único objetivo no es tener dinero, tener todo el tiempo disponible del mundo, manejar sus tiempos y ser su propio jefe. Entendió que va mucho más allá de eso, entendió que es una persona de procesos y no de resultado. Entiende que es una persona que tiene que aprender de negocios, tiene que aprender a vender, tiene que aprender a desarrollar herramientas en la comunicación, aprender a armar su estructura de costos, aprender a armar su modelo de negocio, a ser perseverante, entender que las cosas no llegan ya. Muchas veces hay que dar más de lo que se está recibiendo en el momento esperado. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para seguir creyendo en nuestro proyecto cuando aún no vemos grandes resultados? Bueno, acá lo que invito es a recordar por qué uno comenzó y eligió emprender. Es un momento de autorreflexión con uno mismo y decir, bueno, ¿por qué elegí? ¿Para qué elegí este camino? Es aprender también a sostenerlo y a comprometernos con esas decisiones que tomamos, que tampoco estamos obligados ni condenados a que así sea. Por supuesto que podemos dejar si vemos que se vuelve insostenible. Pero hay algo de nosotros que nos está invitando a llevar a este camino. También entender por eso en qué persona nos queremos
convertir y en qué fase del proceso de la construcción emprendedora también nos encontramos. No es lo mismo en las fases completamente iniciales, cuando ya estamos empezando a consolidarnos. Y también entender que si nuestro producto o servicio que estamos ofreciendo está resolviendo un problema del cliente, es solamente cuestión de tiempo para ver los resultados reflejados en esa realidad. Así que ahora te quiero compartir algunas de las herramientas emocionales y hábitos que a mí me ayudan a sostenerme en esos momentos difíciles. Bueno, es importante buscar la manera en la que podamos expresar eso que nos molesta, nos frustra, nos incomoda. Por ejemplo, en mi caso yo busco hablarlo con mi círculo más cercano, porque necesito como expresarlo, exteriorizarlo. No necesito que me digan qué hacer, a menos que pida la opinión. Pero el solo hecho de poder expresarlo con mi voz me libera un montón, incluso aunque después no lo tenga resuelto al problema. En otras situaciones, bueno, puede ser escribir, moverse, salir a caminar, bailar, hacer deporte, o sea, buscar el movimiento, buscar esa transformación de energía o transmutación, como de la manera que a uno le sienta que le sale de manera más natural. Otra es crear ambientes de descanso y relajación. Tenemos que lograr que esa mente que está súper activa se calme. Bueno, si no tenemos el recurso de hablar con alguien o no está alguien disponible para escucharnos o no tenemos ganas de movernos, bueno, crear ese ambiente que visualmente sea mucho más cálido. No sé, prender una vela, poner música tranquila, invitarnos al silencio, ponernos a leer un libro, tomar un té, ponernos a meditar. Crear como ese ambiente, como cuando uno se va a ir a hacer un masaje y ya el ambiente te invita a que sabes que te vas a relajar y te vas a dormir. Bueno, así, la idea es lograr que esa mente que está hiperactiva comience a relajarse. Otro que me ayuda muchísimo es ordenar. Puedes ordenar, no sé, tu biblioteca, tu oficina, tu habitación, la cocina, lo que sea. El hecho de ponernos a ordenar cosas como si fueran en cajitas mantiene la concentración y esa mente logra bajar mucho la ansiedad. A mí, por ejemplo, me funciona muchísimo. Un punto muy importante es separar nuestro valor personal del resultado. Muchas veces, porque o tuvimos pocas ventas o el producto que sumamos no funcionó, o el reel que hicimos y que nos llevó toda la tarde y que estuvimos editando un montón de tiempo y le pusimos un montón de energía, tuvo pocas visualizaciones o no tuvo ese impacto que esperábamos. Bueno, entender que no refleja ni define nuestro talento esas cosas que suceden. Entender que el resultado es una información que nos sirve a nosotros para tomar y entender en qué momento del proceso estamos. Es una información para nosotros, no define nuestra identidad. Y sumado a esto también celebrar esos pequeños logros. No esperar a sentir que estamos creciendo simplemente cuando logramos grandes cosas, no. Detenernos en el tiempo y decir, bueno, del primer año que empecé a emprender, ¿qué herramientas adquirí? ¿En cuánto mejoré? A nivel personal también, porque esto es integrado. Entonces, poder ver esas pequeñas cosas, ir dándonos crédito de que vamos bien, ayuda muchísimo a poder sostenernos en estas situaciones difíciles. Bueno, uno de los hábitos que aplico es la flexibilidad de las rutinas. Por ejemplo, pueden surgirnos imprevistos, cancelaciones, incluso hay días que estamos completamente bloqueados. No sé, tenías el día lunes determinado para escribir la página de un libro, o tenías una reunión y se canceló por X motivo. Entonces, poder salirnos de esa lista de la agenda nos ayuda a invertir el tiempo de otra manera, haciendo otra actividad, ocupándola en otra cosa y sentirnos productivos igual. Otro de los hábitos importantes es impregnarnos de contenido que nos inspire, nos enseñe, no sé, tener por ejemplo personas referentes y leer sus libros. Hoy tenemos mucho a disposición en internet a través de videos de YouTube, de podcast, no sé si conocemos personas que tienen experiencia en cuanto a lo que nos estamos dedicando y nos puedan dar su palabra, su consejo. Es muy importante impregnarnos de toda esa información, porque siempre digo, el contexto ayuda mucho.
Yo el otro día en el otro video ponía el ejemplo de cuando, no sé, plantamos una semilla y con un determinado suelo y por más que le esté la semilla ahí, si no tiene las condiciones, nunca va a crecer, nunca se va a desarrollar, por ejemplo. Entonces, si estamos en contextos o ambientes donde hay personas que no nos comprenden, no colaboran en lo que estamos haciendo, es muy difícil poder crecer en esas situaciones y eso haría que, no sé, nuestra frustración se incremente. Entonces, buscar contenido a conciencia, contenido que nos ayude, eso nos va a motivar muchísimo más. Y después entender que los momentos creativos son cíclicos, vamos a tener momentos de mucho impulso, muchas ideas, de movernos, de cosas que van y vienen, de que las ventas fluyen, y va a haber momentos de mucha quietud y ahí es donde entramos en desesperación si no estamos preparados por situaciones previas. Por eso decía, la resiliencia emprendedora nos enseña justamente a eso, a entender que todo es un ciclo y que en cada ciclo nos vamos expandiendo mucho más. Entonces, entender que la quietud también va a formar parte de este crecimiento, nos va a permitir a nosotros saber qué hacer en cada una de las situaciones cuando se nos presente. Y ya para ir cerrando, que por cierto, si te interesa este contenido de valor que estoy compartiendo, te invito a que me regales un like, así el algoritmo recomienda esta información y llega a muchas más personas. Si no estás suscrito a mi canal, te invito también a que te suscribas y si no, que le compartas esta información a alguien que necesite escuchar todo esto que estoy compartiendo desde mi propia experiencia. Y ya para ir concluyendo con todo lo que estuve abordando en este video, podemos preguntarnos por qué la resiliencia puede convertirse en un motor verdadero de motivación para nuestro emprendimiento. Desarrollar resiliencia nos obliga a que nuestro emprendimiento crezca, que las dificultades nos inviten a innovar, esa incomodidad también puede activar la creatividad y muchas veces podemos entrar en esa identidad en el que proceso nos permite adaptar a estos cambios cíclicos, nos permite cambiar estrategias, reformular ideas, reinventar procesos, transformar esos errores en aprendizajes. Los miedos siempre nos van a acompañar. Y hay dos tipos de miedo. Está el miedo que te paraliza y te deja, te frena y te mantiene en el mismo lugar, como en un vórtice, o el miedo que te impulsa a trascender. Y aunque avancemos en el proceso, ese miedo nos va a seguir acompañando. O sea, déjenme decirle que es algo que nunca va a desaparecer. Nos permite hacer cambios de perspectiva, nos hace entender que el fracaso forma parte de ese crecimiento y entender que estamos generando experiencia, que nos estamos convirtiendo en alguien mucho más grande de lo que se desarrolló al principio de cuando generamos nuestro emprendimiento, nuestro negocio o nuestro proyecto creativo. Y entender que nos vamos a volver personas mucho más flexibles, vulnerables y apasionadas por todo lo que hacemos. Insisto, muchas veces vamos a tentar con querer dejar este camino, pero hay algo más interno que nos invita a elegir este camino. Podemos tomar otros atajos. Nadie está condenado a seguir con algo que le pueda resultar muy difícil. Tal vez a veces hay momentos donde uno dice, bueno, comienzo y hasta acá llega mi primera etapa y para un tiempo y después retoma, porque la vida también nos invita a eso, a dar muchas vueltas y a que en esas vueltas nos encontremos en una versión mucho más expandida de nosotros. Hasta aquí el video de hoy, disfruté mucho de hacer, me está gustando mucho esta tendencia de los videos podcast. Espero que ustedes también. Cualquier cosita me dejan en los comentarios, alguna duda que tengan, alguna sugerencia, alguna idea de contenido que quieran escuchar. Así que nos vemos en el próximo video. Chau, chau.